de ahora. Bien, chiquillos, entonces, muy buenas tardes a todos los que también nos están viendo desde la casa, remotamente, o sea, asincrónicamente, eh, a los que ven la grabación. Y vamos a comenzar con una nueva unidad que es la unidad de dinámica. La unidad dinámica básicamente estudia el movimiento y la interacción de los cuerpos, ¿cierto? En realidad estudiamos las causas que originan el movimiento. Estas causas fueron estudiadas principalmente por Isaac Newton, de lo que nosotros derivamos, ¿cierto? Los principios de Newton. Eh, Cosas que nosotros vamos a mirar bien. Primero el concepto de fuerza, cómo nosotros lo vamos a utilizar. Vamos a ver la masa inercial. Y finalmente vamos a ver los tres principios de Newton. Bien cortita la clase. Un poco, ¿cierto? Definir la dinámica, el área que estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos y sus cambios. De los principios que rige la dinámica se pueden extraer las ecuaciones de movimiento que siempre rigen a un sistema. Es decir, nosotros a partir de esto podemos derivar todas las ecuaciones de cinemática. Para ello es inquebrantable e inconfundible, ¿cierto? El concepto de fuerza. Una fuerza la vamos a definir como una interacción entre dos cuerpos. Vamos a decir, ¿cierto?, que está el cuerpo que la ejerce y el cuerpo que la recibe. Siempre alguien ejerce un cuerpo. O sea, siempre alguien ejerce una fuerza. Dado que los distintos efectos de las fuerzas varían de acuerdo a la dirección y el sentido en el que se aplican, nosotros vamos a definir, ¿cierto?, que es una magnitud vectorial. Por lo tanto, va a poseer módulo, dirección y sentido para poder ser completamente descrito. Cosas que no nos interesan muy bien, porque esto es como historia, no me importa pasarlo. Cosas interesantes. Uno de los descubrimientos de Galilei, ¿cierto? Fueron los experimentos de la Torre de Pisa. En la clase pasada nosotros vimos que Galileo Galilei fue quien demostró que cuando dos objetos son soltados desde una misma altura, llegan al mismo tiempo al suelo. Sin embargo, Galileo Galilei, ¿cierto?, no pudo explicar por qué ocurría esto. También otro de los experimentos que uno veía, ¿cierto?, eran los experimentos del plano inclinado de Galileo Galilei. Y fíjense muy bien. Por ejemplo, él soltaba una pelotita, ¿cierto? Y cuando él reducía y él soltaba esta pelotita, obviamente reduciendo el efecto de la fricción, él siempre veía que la pelotita llegaba siempre a la misma altura que su posición inicial. Es decir, esta altura de acá era igual a esta altura de acá. Siempre la pelotita tendía a hacer eso. Y de hecho, él variaba eso. Si variaba la inclinación, la pelotita tenía que moverse aún más para llegar a la misma altura. Pero aún así, cierto, se tenía que llegar a la misma altura inicial. Cuando me refiero a la altura, me refiero a esta distancia. ¿Cierto? Siempre tiene la misma altura. Entonces, una de las cosas que se imaginó, ¿cierto?, que qué pasa si yo suelto mi pelotita desde una posición inicial, pero no le pongo un plano inclinado. ¿Hasta dónde tiene que llegar la esfera para alcanzar la misma altura? ¿Cierto? Porque esto era lo que alcanzaba acá, gracias a los planos inclinados. En esta situación, chiquillos, ¿ustedes me podrían decir hasta dónde la pelota va a moverse hasta llegar a la posición final? Asumiendo, ¿cierto?, que no choca con nada, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna idea? Veamos. Iván ahí dice, ¿cierto?, y tiene un punto, nunca va a llegar. Entonces, ¿qué le pasaría a su movimiento? ¿Su movimiento va a parar alguna vez? Porque el movimiento paraba cuando llegaba a su altura inicial. Entonces, va a ser constante. Y de hecho, esto es una de las antesalas, es una de las primeras antesalas que van a dar el concepto, ¿cierto?, de la inercia.
Muy, muy importante. La respuesta es obvia, ¿cierto? Va a ir hasta el infinito porque jamás va a llegar a su altura inicial. Entonces, Galileo Galilei, ¿cierto? Obtuvo, ¿cierto? Que mientras mayor sea la pendiente de subida, más rápido perdía la velocidad. Esto no nos interesa. Por otro lado, mientras mayor sea la pendiente de bajada, más rápido gana velocidad. No nos interesa. Y en el caso extremo, cuando no hay pendiente, el objeto no perdía ni ganaba velocidad y debería conservarla invariable por siempre. Es decir, el caso final. Entonces, ¿qué es lo que él pensaba? Cuando yo aplicaba la pendiente, él aplicaba una fuerza, porque cuando nosotros tenemos una pendiente, estamos haciendo que haya una fuerza neta, que actúe la fuerza de gravedad sobre el cuerpo. Es decir, cuando nosotros no tenemos pendiente, estamos nulificando esa fuerza y por lo tanto, él concluyó esto. En ausencia de fuerzas, la tendencia de la esfera es a moverse por siempre e invariablemente. Y él observaba, ¿cierto?, que esta era una tendencia de todos los cuerpos. Todos los cuerpos tienden a no querer cambiar su estado de movimiento. A esta propiedad de un objeto a resistirse los cambios en el movimiento, él la llamó inercia. Es decir, la inercia es lo que nosotros vamos a llamar como la resistencia de un cuerpo al cambio en los movimientos. Voy a tener acá el chat a un lado para verlos por si acaso, si tenemos alguna duda. Continuando con esto, ya el concepto moderno de inercia, ¿cierto? Es la resistencia que pone el objeto a un cambio en su estado de reposo o movimiento. Es decir, por ejemplo, los cuerpos tienden a... La inercia hace que los cuerpos se mantengan en dos estados. O el cuerpo se mantiene quieto, es decir, en un estado de reposo, o el cuerpo empieza a moverse y tiende a mantener ese movimiento. Cualquiera de las dos opciones son congruentes con el principio de inercia. Y se cuantifica, y el bio se cuantifica con la masa. Es decir, mientras más grande es la masa de un cuerpo, ¿cierto?, mayor es la inercia. Ustedes saben, ¿cierto?, es mucho más fácil de tener, por ejemplo, una pelota de ping pong que tener una pelota de fútbol. En especial eso es por la masa. La pelota de fútbol en general, como tiene una mayor inercia, cuesta más de tener, en comparación, por ejemplo, a una pelota de ping pong. El concepto de la inercia que planteó Galileo desacreditó la teoría aristotélica del movimiento, que era la historia del principio, que nosotros no vimos porque realmente no es necesario. Y, pero sí, cuando le subamos el PowerPoint lo pueden comparar y leer. Pero lo importante de Galileo Galilei, ¿cierto?, es que abrió el camino para que Newton, ¿cierto?, sintetizara una nueva visión del universo y revolucionara la física, básicamente. Cosas que nosotros seguimos utilizando. El primer principio de Newton, o el principio de inercia, se basó básicamente en los experimentos de Galileo. Enunció, ¿cierto?, que todo cuerpo va a permanecer en su estado de reposo, es decir, o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que un agente externo, es decir, una fuerza neta sobre él, lo saque de este estado. ¿Ya? Bien interesante esto. Básicamente esto implica que si la fuerza neta es cero, ¿sí?, esto básicamente indica que si la fuerza neta es cero, esto va a indicar que el objeto va a tener dos opciones: o está en MRU o está en reposo. ¿Sí? Estas dos afirmaciones implican algo súper importante. ¿Alguien me puede decir qué propiedad en común tiene un MRU y un estado de reposo? ¿Qué parámetro descriptivo del movimiento es idéntico entre un cuerpo que sostiene un MRU y un cuerpo que está quieto? Hay algo que tienen en común. Ya, son constantes, pero tienen algo en común. Por ejemplo, la velocidad sabemos que no es constante, ¿cierto? La velocidad, vamos a tener que en un MRU la velocidad es constante y en el otro la velocidad es cero. Entonces ahí tienen diferencia en la velocidad, pero tienen algo en común. Una magnitud que los describe ambos es idéntica. Muy bien, Juan. Ah, sí, exactamente, justo en el sitio. Los dos tienen aceleración cero. Y esto es una
Consecuencia importante. Siempre que la fuerza neta sobre un cuerpo sea cero, esto implica que la aceleración es cero. Y la aceleración es cero en dos casos. En un MRU y en una situación de reposo. Excelente. ¿Ya? Esas son las implicancias que tenemos. Continuando, las aplicaciones del primer principio, ¿cierto? Del principio de inercia son variadas y una de las que más se utilizan, ¿cierto? Por ejemplo, cuando alguien, incluso cuando la micro frena, o cuando este ciclista frenó, ¿cierto? Para no atropellar a ese perrito, salió volando, es que debido a su inercia, él tiene la capacidad de continuar su estado de movimiento, ¿cierto? Nunca le ha pasado que la micro, cuando el chofer frena muy fuerte, ustedes como que salen para adelante, y ustedes básicamente van con la velocidad de la micro. Entonces, como van con la velocidad de la micro, ustedes tienden a seguir en ese estado, ¿cierto? Ustedes son independientes porque la fuerza que se ejerce para frenar se ejerce sobre la micro y no sobre ustedes. Y ustedes por eso, ¿cierto? Salen volando en ese caso. Acá ustedes tienen también lo mismo, ¿no? Cuando se pone una curva, ¿cierto? Ustedes tienden a pegarse al lado contrario a la curva. Si la curva es hacia allá, ustedes tienden a pegarse al lado contrario de la curva. Y eso también es debido al principio de inercia que se manifiesta en estos casos. El segundo principio es el principio matemático, es decir, es donde nosotros nos basamos para todos los cálculos. Básicamente este principio nos dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, esta adquiere una aceleración que es directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a su masa. Es decir, básicamente nos dice cómo calcular la fuerza. Él me va a decir que básicamente la fuerza neta sobre un cuerpo, acá vamos a poner neta, es decir, la fuerza total, va a ser numéricamente igual a la masa de ese cuerpo multiplicado por la aceleración. ¿Sí? Básicamente me dice. Y esto tiene consecuencias claras, ¿cierto? Si la aceleración es cero, vamos a tener, ¿cierto? La primera ley, ¿cierto? Si la aceleración es cero, masa, cualquier número multiplicado por cero me da cero. La fuerza es directamente cero. Y obtenemos directamente el primer principio. En base a estos chiquillos, nosotros definimos las unidades de la fuerza. La masa, ¿cierto? Se mide en kilogramos en el sistema internacional. Y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Esta nueva unidad que se crea, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, nosotros le vamos a llamar Newton. Y se abrevia con la letra N. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿O vamos bien? Ya. Oh, claro. Esta parte es bien sencilla, chiquillos, así que no se vayan preocupando. Fíjense acá una cosa. Fuerza neta y aceleración siempre poseen el mismo sentido y dirección. Y esto tiene que ver con una operación. Por ejemplo, una operación que es bien importante. Acá, la fuerza y la aceleración, ¿cierto? Son escalares, ¿no? O sea, son vectores. Y la masa es un escalar. Eh, como la masa es un escalar que siempre es positivo, cuando nosotros multiplicamos un vector por un escalar, si se acuerdan, lo único que hace el escalar es cambiarlo de tamaño. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector que mide, no sé, si nosotros tenemos un vector que mide 5 y lo multiplicamos por el escalar 2, el vector que me va a resultar al multiplicar 2 por el vector 5 va a ser el vector más largo, va a ser el vector 10. Pero si se fijan, el vector 10 sigue manteniendo la misma dirección y sentido que el vector original. Pero en el caso, por ejemplo, si yo hubiera cambiado el escalar y en vez de multiplicarlo por -2,
o sea, por 2, yo multiplico al vector por -2, el vector que voy a obtener va a ser el vector -10. Y el vector -10 cambia la dirección. Es decir, -10. Entonces, ¿por qué nosotros decimos, cierto? Cambia el sentido del vector, se mantiene la dirección, pero lo importante de esto es que como la masa es positiva, es decir, m, siempre es un valor mayor que 0, nunca va a pasar que m sea un valor negativo. Por lo tanto, nunca va a pasar que si esto es la aceleración, la fuerza vaya contraria a la aceleración. No pasa eso porque, dado que la masa es siempre positiva, fuerza y aceleración siempre apuntan hacia el mismo lado. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que mi vector de aceleración es 5 metros por segundo cuadrado, yo voy a tener necesariamente que mi vector fuerza va a ser mayor, por ejemplo, no sé, si la masa es 2 kilogramos, y lo multiplico por 5 metros sobre segundo cuadrado, voy a obtener que la fuerza va a seguir siendo 10 newton. Es decir, mi vector original apunta hacia allá, mide 5, y mi vector que sale de la operación, que es el de 10 newton, ¿cierto? Siempre apunta a la misma dirección. ¿Ya? ¿Por qué soy tan enfático en esto? Porque hay muchas preguntas fáciles, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que ustedes a veces se pierden por no saber las cosas, ¿cómo se llama? Estas cosas más básicas. Por ejemplo, típico que pasa, ¿cierto? Que me dicen, eh, no sé, digamos algo así. Tenemos un cuerpo, ¿cierto? Que va descendiendo. Y hacia acá apunta el vector aceleración. Digamos que este es el vector aceleración del cuerpo. En las preguntas me dicen, ¿cuál es el vector, ¿cierto? ¿Cuál es el vector de la fuerza neta? Y ponen varias opciones. Ponen un vector hacia allá, ponen un vector hacia allá, ponen un vector hacia allá, ponen un vector hacia allá y no sé, ponen un vector oblicuo. ¿Sí? Entonces siempre pasa que si la aceleración tiene ese sentido, la fuerza neta siempre va a tener ese sentido. Y en este caso, por ejemplo, sería la C. ¿Sí? Porque la fuerza neta siempre es paralela al vector de aceleración. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, consultas? Ya. Esto lo vamos a practicar. Bien. Vamos a hablar un poco a qué nos referimos cuando nos hablamos de fuerza neta. Y si se fijan, no me dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, me dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Y acá vamos a sacar el concepto de fuerza neta, ¿cierto? La fuerza neta corresponde a la sumatoria de fuerzas, es decir, a la suma vectorial de todas las fuerzas que hay sobre un cuerpo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi cuerpo y sobre mi cuerpo apuntan varias fuerzas, por ejemplo, digamos una fuerza hacia allá y una fuerza hacia acá, digamos, por ejemplo, digamos que esta fuerza acá mide, no sé, 10 newton, y esta fuerza que va hacia acá abajo mide 15 newton. La masa de la caja, no sé, digamos que es 8 kilos. Eh, y acá me preguntan cuánto es la aceleración. Iván, ya respondo eso, pero fíjate, no es necesario, no todas las fuerzas suman cero, ¿ya? Depende del caso. Hay veces que las fuerzas suman cero y hay veces que las fuerzas no suman cero.
¿ya? Porque piénsalo de esta forma, si siempre las fuerzas sumaran cero, es decir, si siempre la fuerza neta fuera cero, implicaría que la aceleración siempre va a ser cero, ¿cierto? Entonces, si siempre las fuerzas sumaran cero, no tendríamos movimiento acelerado. Y eso es imposible. O sea, nosotros sabemos que la aceleración existe. La aceleración siempre existe en todas partes. Entonces, si tú me dices que la suma de la fuerza igual a cero, eso es solo un caso específico en el que la aceleración da cero. En todos los casos que la aceleración no es cero, las fuerzas no suman eso. No sé si respondo tu pregunta de esa forma, Iván. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tengo yo este ejercicio, ¿cierto? Que tengo, ¿cierto? Un objeto que eh, están actuando dos fuerzas, déjenme anotar bien acá, ¿cierto? Está anotando una fuerza de 10 hacia arriba y una fuerza de 15 hacia abajo. Yo no puedo llegar y plantear, ¿cierto? 10 newton es igual a la masa, ¿cierto? Igual a la masa, ¿cierto? Que es 8 kilos, por la aceleración y despejo la aceleración de ahí. No, ¿por qué? Porque acá no estoy considerando todas las fuerzas. Esta ecuación está incorrecta. ¿Por qué? Porque no me considera la suma de todas las fuerzas. La ecuación me dice que la fuerza neta, es decir, la suma vectorial, F1 más F2, ¿sí? Más todas las fuerzas que hayan, eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, digamos que a esta le pongo F1 y a esta le pongo F2. Básicamente yo lo primero que tengo que hacer es calcular la fuerza neta. Entonces, ¿alguien me podría ayudar acá? Chiquillos, ¿cuánto sería la fuerza neta? ¿Cuánto me daría acá la fuerza neta? 5 newton. Pero fíjate que la fórmula dice F1 más F2. Entonces no debería ser 10 más 15. Puede ser una duda lógica, ¿no? Ya, exacto. Como los vectores tienen dirección y sentido, y esto es importante, chiquillos, los que les dan los enunciados son los módulos. Exacto. Hay sentido la fuerza al ser vectores. Estos de acá son los módulos. Ustedes en su cabeza tienen que darle los signos. Y de hecho nosotros podemos decir que el vector F1 es el vector más 15 newton vertical y el vector F2 es el vector menos, perdón, más 10 newton y el vector F2 es menos 15 newton. Ya, acá ustedes pueden sacar lo que quieran. Pueden ponerle el signo que quieran. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esta operación, la operación de acá abajo, F1 es más 10 newton y F2 es menos 15 newton. Y estoy respetando la suma. 10 más menos 15, eso me da menos 5 newton. Ujú. Una vez que tengo que está la fuerza neta, que la fuerza neta me da que es menos 5 newton, ahora recién puedo plantear mi ecuación. Y mi ecuación me dice que la fuerza neta, menos 5 newton, tiene que ser igual a la masa, es decir, 8 kilogramos, multiplicada por la aceleración, ¿cierto? Acá despejo fácilmente, ¿cierto? La aceleración. ¿Alguien me podría decir cuánto da la aceleración de este cuerpo? ¿Cómo se hace ya esta ecuación? Vamos a tener que la aceleración, ¿cuánto nos da? Ya, pues chiquillo.
Una a ustedes. No, ya mentira. No, chiquillos, de hecho la PSU casi nunca pide decimales. Casi siempre lo van a ver con fracción. ¿Ya? Da menos 5 octavos. ¿Sí? ¿Qué unidad tiene? Deme un segundo, chiquillo. Un segundo. Dar la grabación. Ya, entonces fíjense, cuando nosotros tenemos la ecuación menos 5 igual 8x. Y es básicamente la ecuación porque en este caso la aceleración. Recording in progress. Por favor, atención, buenas tardes a todos. Espérenme un segundo. Ya. Perdón, chiquillos, que había un mini problema acá en la pieza, pero ya se solucionó. Entonces, tenemos menos 8x. ¿Por qué nosotros traducimos esta ecuación? ¿Ya cierto? Nuestra ecuación nos dice que menos 5 tiene que ser igual a 8 por a. ¿Cierto? Y acá nuestra incógnita es a. Por eso, desde el punto de vista clásico, nosotros, si le acostumbra más ponerle x, pueden ponerle x. Da lo mismo. Entonces nosotros cuando tenemos una ecuación de este estilo y queremos despejar la x, tenemos que quitar lo que acompaña a la x. En este caso lo que está acompañando a la x es un 8 multiplicando. Si está multiplicando ese 8, tiene que pasar al otro lado dividiendo. Es decir, ese 8 pasa dividiendo al otro lado. Acá sacamos rápidamente que x es menos 5 dividido en 8. Sí, eso fue lo que hicimos. Disculpen que me haya alargado tanto, pero está desconcentrado entre lo que estaba pasando acá en la pieza y lo que está, ¿cómo se llama?, viviendo, tratando de explicarle a usted. Disculpen si es que alargué mucho la explicación. ¿Pero respondí a tu pregunta? Ya, perfecto. Ya, súper, súper. Y así se hace, chiquillos. Entonces, primero, siempre que les pregunten un ejercicio con aceleración, primero siempre hagan la sumatoria de fuerza, ¿ya? Que es lo más necesario. Bien. Acá hay varios ejemplos, pues, pero hay varios ejemplos que son, de hecho, bastante complicados. Miren, cosas que son difíciles de hacer, por ejemplo, hagamos este ejercicio acá. ¿Cuánto sería la aceleración de este ejercicio? Ayúdenme. Lo primero que nosotros hacemos es calcular la fuerza neta. Bien, ayúdenme para calcular la fuerza neta ahí. ¿Cómo sería la fuerza neta ahí? Menos 16. ¿Por qué, Vicente? ¿Qué desarrollo hiciste ahí? ¿Sí? Ya. Le pusiste que la fuerza 1 es 24, ¿cierto? Lo apuntaste, le pusiste menos 24 porque apunta hacia la izquierda. Y le sumaste, ¿cierto? El 8 como apunta hacia la derecha, ¿cierto? Le pusiste más 8. 24 menos 8, ¿cierto? Te da menos 16 newton. Bien. Lo siguiente ahora es plantear la ecuación. La fuerza neta ahora tiene que ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. La fuerza neta la reemplazo, 16 newton. La aceleración, o sea, la masa, en este caso son 2 kilogramos, ¿cierto? Y la aceleración, ¿cierto?, es nuestra incógnita. Es decir, ahora nos quedamos con una ecuación del tipo menos 16 igual a 2x, ¿cierto? El valor de x nos va a dar, ¿cierto? Menos 16 sobre 2, y eso nos va a dar menos 8. ¿Con qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración. ¿Dudas hasta acá, chiquillas? Ya. Chiquillos, en
ojo con el tema de los signos. El tema de los signos es importante. El tema de los signos es importante, pero las alternativas de la PSU, casi nunca ustedes van a ver un signo. ¿Y por qué casi nunca va a haber un signo? Porque usualmente lo que le preguntan a ustedes es el módulo de la aceleración. Les preguntan el módulo de lo que sea. Entonces, con mucho cuidado, siempre respondan en base. Ustedes los ejercicios los hacen con signos y ponen los signos que ustedes quieran, ¿ya? Pero siempre, y fíjense muy bien, que la pregunta diga, a veces dice magnitud de la aceleración, módulo de la aceleración. Tiene muchas partes, ¿cierto?, en las que es necesario eso. Un segundo de nuevo, chiquillo. Un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, mucho cuidado con esos chiquillos, ¿ya? Bien. Nos vamos al tercer principio que se llama el principio de acción y reacción. El principio de acción y reacción es bien sencillo, ¿ya? Básicamente te dice que si tú tienes un cuerpo A, y digámoslo así, ¿cierto? En dibujito. Yo voy a tener acá un cuerpo A y al lado voy a tener un cuerpo B. ¿Sí? Digamos que este es el cuerpo A y este es el cuerpo B. Me dice, y este principio me dice, que si el cuerpo A ejerce una fuerza a B, y esa fuerza se llama fuerza de A sobre B, siempre va a existir una fuerza contraria. Siempre va a existir una fuerza contraria, pongámoslo con otro color, de B hacia A. Es decir, va a haber una fuerza hacia acá, que apunte, y que va a ser contraria, y que se va a llamar fuerza de B sobre A. Y siempre se cumple que los módulos de estas dos fuerzas son iguales. Es decir, la fuerza de A sobre B tiene el mismo módulo que la fuerza de B sobre A. ¿Sí? Y se llaman par acción reacción. Es decir, en este caso, las fuerzas se llaman par acción y reacción. Iván, al tiro respondo. Déjame terminar este punto y los otros ejemplos lo respondo al tiro me devuelvo. Bien. La fuerza A, ¿cierto? La fuerza A actúa sobre, o sea, la fuerza de A sobre B actúa sobre B. Es decir, teóricamente yo el vector azul, perdón, lo voy a borrar acá, chuta. Borro de todo menos el vector azul. El vector azul debe estar aplicado sobre B. Y el vector morado se aplica sobre A. Y esto es una propiedad importantísima, chiquillos. ¿Por qué? Porque en este caso, como la fuerza A y la fuerza B no se aplican sobre el mismo cuerpo, no se pueden sumar. Es decir, es súper importante, FAB y FBA se aplican en distintos cuerpos. Y por lo tanto no pueden sumarse. Es súper, súper importante. ¿Ya? Ahora, dudas con esto, chiquillos. Retrocedo al tiro a la diapo que me dijo el Iván. Ya, chiquillos. En la diapo del Iván, que está preguntando el Iván, estos ejercicios, por ejemplo, este ejercicio se hace muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque requiere trigonometría. Porque sumar este vector con este vector no es tan fácil. ¿Sí? Porque este vector tiene componente X y tiene componente Y. Entonces no es llegar y sumar. Cuando yo sumaba el vector de la izquierda, yo tenía el vector menos 24,0. ¿Y por qué le pongo 0? Porque no tiene componente Y. Más el vector 8
16,0. Y por lo tanto, el vector que me resultaba era el vector menos 16,0. ¿Sí? El punto es que acá yo tengo el vector menos 3,0 y le estoy sumando un vector que mide 5, pero yo no me sé su componente. Tiene la componente X y tiene la componente Y que yo desconozco. Y estas hay que calcularlas. Y estas se calculan con trigonometría. ¿Sí? Ustedes teóricamente, no sé si alguno vio trigonometría en el colegio, pero la PSU se ahorra estos casos. Es decir, estos casos, y de hecho para eso está este ejemplo, para decirle que la PSU, solo ejemplos conceptuales de esto. Solo ejemplos conceptuales. Jamás van a tener que calcular algo así, o algo así. ¿Ya? Jamás. ¿Ya? Pero, bueno, así que por eso no los hice. ¿Ya? Entonces, miren acá. Por ejemplo, par, acción y reacción siempre actúan sobre cuerpos distintos. Y esto es súper relevante. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una manzana sobre una mesa. Y uno podría pensar, ¿cierto?, que la fuerza, ¿cierto?, que empuja la manzana hacia abajo, es la reacción de la fuerza que empuja la manzana hacia arriba. Eso es falso. Estos no son para acción y reacción. ¿Por qué? Porque los dos están actuando sobre la manzana. Si se fijan, esta es la fuerza de la mesa sobre la manzana y esta es la fuerza de la tierra sobre la manzana, que son distintas. Es decir, las dos actúan sobre la manzana, por lo tanto no pueden ser para acción y reacción. ¿Quiénes son para acción y reacción? La fuerza de la tierra sobre la manzana y la reacción es la fuerza de la manzana sobre la tierra. ¿Y cuál es la reacción de la fuerza de la mesa sobre la manzana? Es la fuerza de la manzana sobre la mesa. Es súper sencillo. Es decir, si yo tengo, si el cuerpo 1, si yo tengo el cuerpo 1 y el cuerpo 2, ¿cierto? Si la acción es 1 sobre 2, la reacción siempre va a ser 2 sobre 1. Siempre. ¿Ya? Súper relevante para reconocer eso. ¿Ya? Aplicaciones del tercer principio bien sencillas. Por ejemplo, un ave, lo que hace la ave, por ejemplo, ellas aplican una fuerza hacia abajo cuando aletean, es decir, está la fuerza, digamos, la fuerza del ave sobre el viento. Ella aplica una fuerza, pongamos del ave sobre el viento, y el viento por reacción le aplica una fuerza de reacción. Es decir, sobre el ala se aplica la fuerza del viento sobre el ave. Y eso hace que, cierto, el ave suba debido a acción y reacción. Acá alguien podría imaginarse cómo los cohetes suben por acción y reacción. ¿Qué fuerzas están interactuando? ¿En el cohete? A ver si se imaginan, chiquillos. Sugerencias. Ok. Algo parecido, Ignacio, es sobre los gases más que otra cosa. ¿Ya? Exacto, mira. Lo que pasa es que el motor le hace una fuerza a los gases, ¿sí? Y por lo tanto los gases le devuelven una fuerza al cohete. Es decir, lo que lo propulsa son los gases de combustión, estos de acá. Y eso es lo que da la propulsión. Perfecto. Por ejemplo, acá, muchas cosas. El neumático empuja el pavimento empuja el neumático.
El cohete empuja los gases empujan el cohete. La persona tira el resorte tira al hombre. La tierra tira de la pelota y la pelota tira de la tierra. Siempre es así. Este es un cómic fome, ¿ya? ¿Lo leemos o no lo leemos? No quiero que se aburran tanto. ¿Ya? Si no, nos pasamos el ejercicio al tiro. Sí, tipo Condorito, Álvaro. Plop. Me sorprende que conozcan Condorito igual. Hace rato que yo no veo una revista Condorito. Ya leámoslo. Ya. Un caballo listo. Arre caballo. Tira del carro para que podamos partir. Tirar del carro sería inútil, dice el caballo. Porque verás, si yo tiro del carro, el carro tirará de mí a su vez. Por la tercera ley de Newton, las fuerzas son iguales y opuestas, de modo que se cancelan. Con una fuerza total de 0 no podemos movernos. Acá el granjero piensa, ¿cierto? Y mide eso. Y acá le dice, no me importa la fuerza que se ejerza sobre ti. Lo que me importa es la fuerza que tú ejerces sobre el carro. Tira del carro y te aseguro que se moverá. Pero ¿cómo podré avanzar si el carro tira de mí hacia atrás? Y acá piensa eso. Y él le dice, solo empuja el suelo hacia atrás. Por la tercera ley de Newton, el suelo te empujará hacia adelante, con la misma fuerza. Así yo también avanzaré. Y acá, básicamente, el tipo termina diciendo, este suelo está haciendo un buen trabajo. ¿Cierto? Y ahí el caballo lo embarraron, teóricamente. El caballo quería sacárselo. Ya, lo siento por esto. Veamos acá. Tenemos un auto de 500 kilos de masa. Al ser empujado, se mueve sobre un plano horizontal, como lo indica el gráfico de velocidad versus tiempo. Y nos preguntan cuánto es la fuerza neta. Bien importante. La fuerza neta, ya que nos dice, ¿cierto? La tenemos que calcular, ¿cierto? Es la masa por la aceleración. Eso es lo que nosotros queremos hacer eso. El problema es que acá, ¿qué datos tenemos? Ayúdenme. ¿Qué datos son los que yo poseo? La masa, ¿cierto? Y para acá, y me falta la aceleración. ¿Cómo yo puedo obtener la aceleración para realizar este ejercicio? Y brillante, Ignacio, ¿cierto? Acuérdense, y siempre se acuerdan que de un gráfico de velocidad versus tiempo, la pendiente en este caso va a ser la aceleración. Entonces, la pendiente vamos a tomar dos puntos. Dos puntos que conozco. El punto 00 y el punto 2,10. ¿Sí? A este lo voy a llamar el punto 1 y a este lo voy a llamar el punto 2. Entonces, la pendiente, acuérdense, es I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. Entonces, sí, Vicente, también te sirve esa. ¿Ya? Yo encuentro igual más sencillo. Mira, voy a explicarlo también de la forma que tú me dices, Vicente. ¿Ya? Bien rápido. Bien. Primero hagamos por el método de la pendiente. La pendiente, alguien me puede decir, ya, ¿cuánto es el I del punto 2? ¿Cuánto es el parámetro I del punto 2? ¿Cuánto es I2? 10. Y el I1 es 0, ¿cierto? Abajo.
¿Cuánto es el x2? 2. Y este es el, ¿cierto? El x1 es 0. ¿Ya? Entonces esto nos va a dar 10 dividido 2. Y eso nos va a dar que la aceleración es 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta, chiquillos? La respuesta acá sería, la fuerza tiene que ser igual a 500 kilogramos multiplicado por 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos va a dar 500, eso nos va a dar 25, 2500 newton. ¿Cierto? 5 por 5, 2500. Si dividimos eso, esos 2,5 kilonewton. ¿Sí? Eso de ahí. Ya. Pregunta, chiquillos, ¿saben pasar de newton a kilonewton? ¿O a cualquier tipo de cosa? Ya. Igual acá igual era más o menos lógico porque a mí nos daba, hay que dividir por 1000. Exacto. Un kilonewton equivale a 1000 newton. Se tienen que saber los prefijos de memoria, chiquillos. Entonces, primero, ¿qué cosas tienen que saberse más o menos? Primero, ustedes van a tener la unidad normal. Por ejemplo, digamos que tenemos el newton. ¿Sí? Tenemos un newton. Tenemos el decanewton, el da newton, que eso equivale a 10 newton. Tenemos el hectanewton, que equivale a 100 newton. Y vamos a tener el kilonewton, que equivale a 1000 newton. ¿Sí? Exacto, es lo mismo, es como el kilo de pan. ¿Ya? Sí, tal cual. También ustedes pueden tener unidades pequeñas. Por ejemplo, pueden tener el centinewton, o sea, el decinewton, perdón. El decinewton equivale a 0,1 newton. Pueden tener el 1 centinewton, que eso equivale a 0,01 newton. Y pueden tener el milinewton, eso equivale a 0,001 newton. Todos estos prefijos, el kilo, el hecto, el deca, el deci, el centi y el mili, se los pueden preguntar en la prueba, que es materia básica. ¿Ya? Entonces, más o menos saberse estas conversiones. Entonces, para pasar de kilonewton a newton, o sea, por ejemplo, ya yo tengo acá 2500 newton y quiero saber cuánto equivale eso. Entonces, abajo tengo que dividir por newton y arriba tengo que multiplicar por kilonewton. Los números que van acá arriba, yo sé que, ya, 1000 newton, ¿cierto? Que es lo que necesito cancelar, equivale a 1 kilonewton, que es lo que deseo eliminar. Entonces dividido por 1000 y eso da 2,5 kilonewton. ¿Cierto? Y newton con newton se cancela. Ya, esa es la respuesta. Ahora, bien, lo que hablaba Vicente, más arriba, es que la velocidad es igual a la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sí, tú puedes tomar esto de acá, por ejemplo, puedes tomar este valor de acá y puedes escribir. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Una cosa que tú tienes que sacar, eso sí, es que ya la velocidad final es 10. La velocidad inicial, como el gráfico parte de 0, es 0. La aceleración y el tiempo es 2. ¿Cierto? De ahí tú puedes fácilmente despejar. 10 es igual a
A por 2, y por lo tanto A es igual a 10 dividido 2. Y eso te da 5. Y esa sería como la forma en la que lo podría hacer según tu ecuación. Pero por ejemplo, acá tú tienes que identificar primero cuánto es el tiempo, cuánto es la velocidad y cuánto es la velocidad inicial. ¿Sí? ¿Te convence, Vicente, no? De ese tipo desde ese punto de vista. ¿Ya? ¿Sí? Contesta tu pregunta más, ya. Perfecto. Ok, chiquillos. Pasamos al siguiente. Acá, sobre una caja de 2 kilos de masa apoyada sobre una superficie lisa, actúan dos fuerzas horizontales tal como lo indica las figuras. ¿Cuánto es la aceleración de la caja? Ayúdenme, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio? Fuerza neta, perfecto. Muchas gracias, chiquillos. Entonces sacamos la fuerza neta. La fuerza neta, ¿cuánto tiene que ser? 12, porque el 12 apunta hacia la derecha, y menos 4, es decir, 8 newton. Después lo que procede es calcular, ¿cierto? Plantear la segunda ecuación de Newton. ¿Alguien me podría decir cómo quedaría la segunda ecuación? Exacto, la fuerza neta tiene que ser igual a la masa, que es 2, por la aceleración. Y ahí nos queda por A. Entonces, A nos va a quedar que tiene que ser 8 newton sobre 2 kilogramos. Y eso tiene que ser 4. 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D. ¿Se entiende este, chiquillos? ¿O hay dudas? Ya, hagamos el último y nos damos por terminada la clase hoy día, que nos vamos a ir más temprano. ¿Les parece? Ah, ya, no, pero esta es como conceptual. Hagamos una más de cálculo. Ya, acá. Eh, Respecto a la fuerza de acción y reacción, ¿qué es correcto? ¿Ya? La fuerza de acción y reacción primero. Esto, en general, la fuerza de acción y reacción, la fuerza de acción actúa primero y después la reacción. Eso es falso, son simultáneas. ¿Ya? No sé si alguno alguna vez se ha pegado contra, bueno, yo creo que todos nos hemos pegado contra algo. ¿Ya? Entonces, cuando tú te pegas contra algo, ¿cierto? Tú le ejerces la fuerza hacia algo y inmediatamente te duele. O sea, no es como que, ya, tú le das la fuerza y el objeto te devuelve esa fuerza y te duele inmediatamente. Es decir, tú a la vez que le pegas, te duele. Ujú. Por lo tanto, son simultáneos. Acción y reacción siempre actúan sobre cuerpos distintos. ¿Verdadero o falso? Veamos su capacidad de retención. Eh, verdadero. Y acción y reacción siempre actúan en distinta dirección. Ya es un verdadero falso. Y ahí no estamos seguros, ¿cierto? Ya. Imagínense así. Digamos que acá tenemos el cuerpo 1 y acá vamos a tener acá el cuerpo 2. Digamos que si esta es la acción que apunta hacia allá, la reacción va a estar acá, ¿cierto? Y fíjate lo que dice Juan.
Juan dice, tienen distinto sentido, pero tienen igual dirección. Y eso es cierto. Si usted hace la línea que contiene el vector, si se acuerdan lo que era la dirección es básicamente la línea que contiene el vector. Por lo tanto, la dirección es la misma. Y lo que cambia es el sentido. Por lo tanto, eso es falso. ¿Ya? Solo 2. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ya. Ahora hagamos la de cálculo y sí, ahora sí nos vamos a mismir. Bien. Para mover un televisor de 12 kilos apoyado sobre un plano horizontal, se le aplica una fuerza horizontal constante que le comunica una aceleración neta de 0,4. La fuerza ejercida sobre el televisor y la distancia que recorre en 5 segundos a partir del instante de aplicación de la fuerza son, y acá vamos a tener ciertamente una duda. Hagámoslo primero, calculemos la fuerza neta. Básicamente nos dicen que tenemos un televisor de masa 12 y tenemos una aceleración de 0,4. Necesitamos calcular la fuerza neta. ¿Cómo lo haríamos? ¿Sugerencias, chiquillos? No es tan difícil como piensan. Ya, la masa es 12. Ya. Pero ¿no creen que es fácil escribir que la fuerza neta es igual a la masa multiplicada por la aceleración? ¿Y qué son los datos que tenemos? La masa es 12 kilos y la aceleración es 0,4. 12 por 0,4, no sé cuánto es. Yo lo que haría sería hacer esto. 12 por 4 décimos. ¿Sí? Porque 0,4 es 4 décimos. Simplifico acá simplemente. Esto es 2 por 5. Entonces esto me va a dar 1, 2, y me da 24 dividido 5. Ay, qué latero. Alguien que sea rápido y me diga cuánto es eso. Ya lo tengo. Eso es igual a 4,8. ¿Cuál es la respuesta? C. Y se fijan, se puede amplificar por 5, sí. Pero sí, confunde lo fácil que fue, no sé. Ya. No entendí muy bien tu sugerencia, Ignacio, pero si lo pudiera anotar matemáticamente ahí por si alguien. Eh, ¿En qué parte te perdiste, Iván? Básicamente lo único que hice fue ya, la masa es 12, la aceleración es 4, las multipliqué porque masa por aceleración me da la fuerza neta, 12 por 0,4, y ahí, ¿cómo se llama? 12 por 0,4, eso da 4,8. Eso fue lo que hice, Iván. No sé si eso responde a tu pregunta o si me estás preguntando otra cosa. Sí, acá después es la técnica de multiplicación. Por ejemplo, yo lo multipliqué 12 y 0,4 para mí me da 4 décimos. Porque para traspasar 0,4 a 4 décimos
Y mira, ahí lo que hizo él fue 12. Ah, mira qué interesante lo que hizo el compa. Él dijo 12 por 4 es 48. 48 sobre 10, pues. Y para pasar de 48 a 10, eso es re fácil, pues, porque es 4,8. Mira, qué interesante. Y yo simplificando como estúpido, ¿ya? Bueno, no sé si quieren saber, porque igual acá la respuesta se hace solo con la primera. Pero ¿quieren saber cómo se sacaría lo segundo? A ver si me sugieren. Ya. ¿Por qué es 5? Ya. Lo primero un ejercicio de fuerza y lo segundo un ejercicio de cinemática. Me dice la distancia que recorre en 5 segundos. Si yo quiero saber la distancia, hay una ecuación que me dice al tiro la distancia, que es la ecuación de... ¿Qué ecuación me dice dónde está el cuerpo? Casi Álvaro. Una ecuación que si... Es B por T, esa es la ecuación de itinerario. La ecuación de itinerario me dice, puede ser Torricelli también, pero la de itinerario la encuentro más fácil. Puede ser Torricelli o itinerario. Yo encuentro más fácil la de itinerario. La ecuación de itinerario me dice que x de t tiene que ser igual a x0 más b0 por t más un medio, voy a poner 0,5 porque eso es por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a decir que el cuerpo parte de la posición 0 porque no sé. Me dice que el cuerpo está apoyado, vamos a asumir que parte en reposo, por lo tanto su velocidad inicial es 0, por 5, porque el tiempo es 5, más 0,5 por 0,4, que es la aceleración es 0,4, por el tiempo al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. ¿Sí? Eso me va a quedar, ¿cierto? 0,5 por 0,4 por 25. 5 décimos por 4 décimos por 25. Esa es la respuesta. Qué terrible esto, ¿no? Ya, el 25 se cancela con eso y eso. Y acá queda un 2 y un 2. ¿Sí? Y estos dos se cancelan con el 4. Eso da 5 justo. Y esa es la respuesta. 5 metros. ¿Se entendió? Ya. Cosa acá, chiquillo, la de Torricelli se puede usar, pero por ejemplo, ¿qué complicación tendríamos con la ecuación de Torricelli? A la ecuación de Torricelli necesitamos cuánto es la velocidad final, que no la sabemos. La velocidad inicial sí la sabemos, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Sí? El punto es que nosotros tenemos que saber cuánto es la velocidad a los 5 segundos. Entonces la velocidad a los 5 segundos tiene que ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración que es 0,4 por 5. Y eso es 2. ¿Sí? Es decir, la velocidad a los 5 segundos es 2 metros por segundo. Entonces, si nosotros queremos usar Torricelli, primero necesitamos ese dato. Y después reemplazamos. 2 al cuadrado tiene que ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es 0 al cuadrado, más 2 por 0,4 por d. Entonces, ¿cómo me va quedando esto, cierto? Eso me queda 2 al cuadrado es 2, 2 por 0,4 es 0,8. Y 0,8 por d. Y finalmente vamos a obtener, cuando despejemos esto, que d
va a ser 4 dividido en 0,8, que eso es 5. Y también va a dar lo mismo. ¿Ya? Pero no sé si te fijas que el camino de Torricelli es un poco más largo porque necesitamos saber cuánto era la velocidad inicial. Si sabemos el tiempo, si el tiempo es conocido, lo más fácil es utilizar itinerario. Si el tiempo es desconocido, Torricelli. ¿Ya? ¿Se entiende, no? En este caso, Torricelli era una estrategia más larga. ¿Ya? Yo creo que estamos bien. Harto ejercicio.